Biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Andrea Caterine Díaz Negrete, UNAD, tutor Gustavo Jaimes, Biología celular y molecular. Carbohidratos. La palabra carbohidratos, al igual que otras tantas como glucidos, hidratos de carbono o sacáridos, es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por oxígeno y carbono. Son biomoléculas y su primer función en los seres vivos es brindar energía para que se realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir, junto con las proteínas y los lípidos, las sustancias más abundantes de la naturaleza. Importancia de los carbohidratos. Son fuente de energía. Su metabolismo aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Provienen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Son fuente de reserva de glucógeno. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos de membranas, nucleótidos, etc. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Suelen clasificarse en glicéridos, aceites y grasas, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, séridos, esteroides y terpenos. Las grasas y los aceites son las más abundantes. Estas son las constituyentes principales de las células almacenadoras de estas en animales y plantas y componen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. Característica de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principal de ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumplen diversas funciones en los organismos vivientes. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de usualmente se subdivide en dos, entendido que poseen una composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no lo poseen, lípidos insaponificables. Lípidos saponificables simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula, como un glucido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Lípidos insaponificables, terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Los componen varias funciones: función de reserva energética, función estructural, función reguladora, hormonal o de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora y función térmica. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están formados por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña que están unidas por las
enlaces fosfodiéster. Cabe destacarse que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de monómeros encadenados entre sí. Las principales funciones de los ácidos nucleicos son, por un lado, la de almacenar información genética de un ser vivo y, por otra parte, la transmisión hereditaria de las mencionadas genéticas. Características de los ácidos nucleicos. Ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de la célula, es un término que involucra el ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera que un organismo guarda, traduce y pasa información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Tipos de ácidos nucleicos. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos: una doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, es la principal molécula de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariotas. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética de bacterias y virus, también llamados procariotas. Proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamentalmente, lo cual relaciona con la importancia función que cumple para la vida. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Características de las proteínas. Las proteínas son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres vivos, así como también otros seres vivos. Las proteínas son macromoléculas creadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Algunas además presentan azufre, fósforo, hierro, molibdeno. Las proteínas cumplen importantes funciones y su carencia puede llevar a serias enfermedades, sobre todo si estas carencias se producen en etapas críticas de la vida como la gestación y la infancia temprana. Funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas pueden ser muy variadas. Catalizadoras biológicas. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación, etc. Compuestos de defensas. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno estructural, proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina, y del cabello como la queratina. De reserva, la albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal, actúan con baja concentración pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Contractil, algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, del músculo. Muchas gracias. Esto es todo.